en Informe Especial. El uso medicinal de la marihuana en Chile. Opiniones a favor y en contra. Familias que cultivan cannabis sin autorización para producir aceites que mejoren la calidad de vida de sus enfermos. Y en exclusiva, entramos a la segunda plantación legal para producir medicamentos a base de marihuana, que muy pronto entrará en fase de producción. Las dudas y lo que aún falta por conocer sobre una práctica que busca un espacio legal en Chile. Aquí comienza Informe Especial. El calibre de los arbustos nos cubre entre el bosque de cogollos de esta plantación autorizada de marihuana. Y no es Estados Unidos ni Europa, es Chile. Este lunes comenzó una siembra 30 veces más grande que se erigirá como el mayor cultivo de cannabis terapéutica en toda Latinoamérica. 6.900 plantas que en este terreno en exclusiva más adelante les mostraremos. Efectivamente somos pioneros en América Latina, al menos, en realizar este estudio. Y creemos que tiene muy buenas expectativas. Nosotros como laboratorio creemos mucho en las plantas medicinales y sus efectos. ¿Hoy día estás plantando cannabis? Claro, nosotros desde hace 10, 12 años que hemos plantado de manera sistemática. El doctor Flores no tiene aprehensiones en mostrar su cultivo en cámara. Y es que la Corte Suprema de manera unánime absolvió a su mujer por la siembra colectiva de marihuana que hace años ellos realizan. Que yo pudiera presentarme ante la Corte y decir esto tiene que ver con mi esencia, con mi espíritu, ¿ese es un argumento hoy día válido? Yo diría que es un argumento más válido que antes. Celebran ya que después de diversos y estériles intentos, la Cámara de Diputados con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones aprobará en general el proyecto que despenaliza el autocultivo de marihuana y permite su consumo privado con fines medicinales y recreativos. Tiende a generarse la sensación de que la marihuana sirve para todo, que es como la panacea para múltiples enfermedades, ¿ya? Y la verdad que eso dista bastante de la realidad. Chile ha cambiado y mucho. Quizás como veíamos la alta aprobación en la Cámara al proyecto de ley, la contundente respuesta de la Corte Suprema en el cultivo colectivo o la aprobación de la masiva plantación de marihuana terapéutica hayan influido en que hoy la gente hable de este tema sin miedo, dando la cara. Si fuera por mi hijo, me iría las veces que sea necesario preso, con tal de darle una mejor calidad de vida. Pero antes de entrar en los casos, es bueno refrescar un poco la memoria sobre lo que pasaba hace tan solo algunos años. En 2012 la discusión la ponía sobre la mesa por aquel entonces presidente de Uruguay, José Mujica, quien llamaba la atención de todo el mundo con su propuesta de legalizar la marihuana. Se trata de combatir ese mercado arrebatándole el mercado. Es decir, con la ventaja de la legalidad y de la regulación, vender un producto en condiciones que el otro no pueda competir. Porque por la faz represiva estamos perdiendo. José Mujica nos recibió en Montevideo para nuestro reportaje Se enciende el debate hace 4 años atrás. Su postura sobre la ineficaz lucha desde la represión contra el narcotráfico no tardó en cruzar nuestra frontera. La proyección es positiva, que hay una mayoría de diputados en sus discursos que se pronuncian a favor, que creen que esta medida es un paso que apunta al término y a la derrota de una parte, ¿cierto?, de lo que desarrolla el narcotráfico en nuestro país, y sin duda tenemos que seguir desarrollándonos en ese camino y profundizando lo que hasta ahora hemos avanzado y consolidar un avance que no es para los parlamentarios que estamos a favor, es un avance para el país. A nosotros nos parece que este es un pésimo proyecto, es un proyecto que daña a Chile. Las consecuencias de este proyecto no nos cabe ninguna duda que van a ser un aumento en el consumo, porque se le quita el velo de que la marihuana es dañina para la salud. Está comprobado que la marihuana
es dañina para la salud. Debe ser usado como un medicamento, debe ser producido como un medicamento y debe ser recetado por un medicamento. Yo creo que el debate que tú mismo iniciaste a lo mejor el año 2012 ha ido justamente clarificando las líneas de trabajo y clarificando la opinión de las personas, y eso ha sido bueno. Las cifras durante el año 2014 en torno a la ley de drogas son categóricas. De las más de 50.000 detenciones anuales, casi la mitad corresponde a porte, mientras que el tráfico se lleva solo un 27%. Esa ley 20.000 fue promulgada en su gobierno. ¿Hoy día es momento de cambiarla, cree usted? Bueno, yo creo que sí, yo creo que a la luz de lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque en ese momento en esa ley se planteaba claramente esta distinción. No se castiga el consumo, pero en la práctica se termina castigando el consumo. Entonces, aprendamos de las experiencias, ¿verdad? En septiembre del año 2014, el Servicio Agrícola y Ganadero aprobó la primera plantación de marihuana terapéutica. El proyecto, desarrollado por la Fundación Daya y el municipio de La Florida, buscaba ayudar en el dolor crónico a 200 pacientes con cáncer. Son cerca de 400 plantas, más bien árboles, para que tomen en consideración. Yo mido 1,81 m, vean los altas que son estas plantas. En fin, somos privilegiados porque no hay prensa y ahora en los próximos minutos veremos la siembra de la primera planta que marca un antes y un después en Chile, con este cultivo experimental que por supuesto paso a paso iremos registrando. Y vamos a empezar con la primera cosecha de cannabis medicinal legal en Chile. Semanas antes de oficializarlo a la prensa, comenzaba la cosecha de lo que proyectan se convierta en el fármaco de cannabis más barato del mundo. En este momento no va a salir a la prensa esto, no se va a saber públicamente hasta en una etapa más avanzada porque no queremos correr ningún riesgo. Después de la cosecha vino el proceso de secado. Tras un par de semanas, finalmente los cerca de 100 kilos de cogollos fueron sellados sin humedad en estas bolsas para ser derivados al laboratorio. Toda la materia prima quedaba entonces dispuesta para los estudios de rigor. Nosotros comenzamos, cuando recibimos las plantas, a investigar qué contenía esta planta medicinal. ¿Por qué investigar? Porque hay muchos estudios, pero esta planta no es oficial en ninguna parte. Entonces los estudios químicos que hay son inexactos y como uno está trabajando con medicamentos, tienen que ser perfectos. Lo que se está trabajando acá es haciendo análisis para llegar a una concentración que sea a la medida del enfermo que lo va a utilizar, o sea, un medicamento a la medida. En paralelo, el programa contempla desarrollar investigación en hospitales y consultorios de atención primaria. La idea es probar el uso, ¿cierto?, del aceite de cannabis medicinal en distintas dosificaciones en estos pacientes. Ahora siempre hay que partir de la base que los pacientes que son subsidiarios de usar eso son pacientes que vienen usando otras terapias previamente y habitualmente estas terapias han sido insuficientes. Y así, mientras el proyecto avanza, los pacientes que esperan por el medicamento buscan alternativas. Estamos en la provincia de Curicó, en la comuna de Teno. Hemos llegado hasta aquí invitados por un grupo de vecinos que está realizando un taller de cannabis medicinal. ¿Qué es lo que hacen? Comparten experiencias y hoy nos abren la puerta sin miedo porque dicen no están cometiendo ningún delito. En este minuto estamos reunidos padres, ya, con hijos con epilepsia refractaria. También hay personas que tienen algún tipo de dolencia como espondilitis, artritis, gente que tiene diferentes enfermedades. Y en este minuto nos encontramos acá atrás aprendiendo las técnicas de cómo hacer este aceite, una leche también que preparamos, ya, también un macerado que estamos preparando, diferentes formatos para que ellos puedan usarlo. Adelante, pasen. Son agrupaciones de padres, familiares y amigos que a lo largo de todo Chile han comenzado a organizarse. Según la Fundación Daya, más de 4.000 personas han asistido a los talleres de autocultivo y preparados medicinales. Juan Carlos es el presidente de Aceites Cannabis Curicó.
Bueno, les quiero presentar a mi familia, mi esposa Juani y mi hijo Juan Carlos Jr., que es conocido en todas partes como Junior. Él es el propulsor, el gestor de todo este movimiento acá en la zona que es aceite de cannabis Curicó. Juan Carlos Jr. padece epilepsia refractaria. Nos cuentan que después de probar muchos medicamentos sin mayores resultados, decidieron optar por el aceite de cannabis. Él tenía 7, 8, a veces 10 convulsiones al día, día y noche, y empezamos a ver que estas convulsiones se fueron distanciando en el tiempo, ¿ya? Hasta llegar hoy día a 0 convulsiones. ¿Ya? No tiene convulsiones. Solamente por el aceite de cannabis. Por el aceite. Exacto. Le damos una gotita del porte de un grano de arroz. Eso es lo que se da en la mañana. Y eso sería todo para que él funcione el 100% bien. De usar 4 anticonvulsionantes, hoy Juan Carlos Jr. solo mantiene uno. Una terapia que asiste de muy cerca a su médico de cabecera. Había dejado de caminar, su conexión con el medio cada vez era menor y en realidad en la medida que fuimos retirando los anticonvulsionantes, evidentemente el paciente fue despertando, volvió a caminar, se conecta mucho mejor con el medio, tiene más lenguaje. Andrés lleva 20 años ejerciendo la medicina, de ellos 10 como neuropediatra. Sin embargo, receta cannabis a sus pacientes hace poco más de un año. Llevamos más de un año con él, es mi primer paciente con que empecé a usar el aceite de cannabis y bueno, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Junior ocupa una cepa específica muy alta en CBD, un componente activo de la marihuana que tiene efectos supresores sobre su cerebro como antiepiléptico. Al no existir estandarización de las concentraciones, su médico fue experimentando gota a gota hasta encontrar la respuesta óptima al tratamiento, sin efectos adversos ni alteraciones a su estado de conciencia. No todos los pacientes se van a beneficiar con esto, o sea, tampoco es el elixir de la salvación y de la sanación y que nos va a servir para todo. No es eso. ¿Ya? Es una buena herramienta terapéutica, por lo menos hasta el momento con mis pacientes me ha ido bien. Hoy tiene más pacientes con aceite de cannabis en un área que paulatinamente se abre camino alternativo en la medicina. Pero Andrés reflexiona sobre un elemento no medible que considera importante también en la sanación. El concepto y la satisfacción de tú estar produciendo con tus manos, con tu esfuerzo, el sacar un producto que te va a mejorar o va a mejorar a tu ser querido, tiene un efecto psicológico sobre la autoestima, sobre el poder yo darle la oportunidad a mi hijo de sanarlo, también tiene algo que hace que no es medible. Así lo creen todos ellos. Y antes de irnos, comparten con nosotros su fórmula para producir leche de cannabis. Tomamos un puñado de hoja y lo colocamos en el agua caliente que está acá. 10 minutos en esta agua. Ustedes dirán cuánta agua o cuánta marihuana se puede echar. Es un puñado y que quede tapado. Arturo les enseña las recetas artesanales que dice a él le han ayudado con su espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa invalidante. Usaba 2 muletas para caminar y usaba medicamentos a base de morfina, como el tramal, el tramadol, el celebra, que son antiinflamatorios potentes. Me gastaba alrededor de 300, 400 mil pesos en medicamentos. Hoy con orgullo nos cuenta que anduvo 109 kilómetros en bicicleta y que se mantiene con un solo medicamento más aceite macerados y leche de cannabis. Por eso dice comparte su remedio con quien quiera saberlo. Lo vamos a colar. Esto que está acá es el típico tecito que se toma la abuelita para el dolor de hueso, cuando duele la cabeza. Esa es la primera infusión que encontramos, es lo más básico que se puede obtener de la marihuana, ¿ya? En esta etapa le agrega leche y materia grasa, chocolate y aceite de coco según la técnica de Arturo. Lo bajamos a calentar y lo mantenemos caliente por 40 minutos. Tras eso se vuelve a colar y está lista para ser saboreada la leche de marihuana. Aquí ya pasaron los 40 minutos, el THC y el CD ya deben estar en la leche. Vamos a relajar y nos vamos a quitar. Y lo colamos.
Es antiinflamatorio y calmante. Yo lo cambié por lo que era morfina, todo lo que es derivado del tramal, timarol, tramadol. En vez de eso, una leche y dormí, pero bien. Prácticas artesanales que preocupan a la Sociedad Médica de Neurología y Psiquiatría. Es como si yo preparo una cazuela. Esta semana le echo una pizca de sal, la otra semana le echo 2 pizcas, media taza de arroz, una taza. Entonces la cazuela me puede quedar igual de sabrosa, pero no es idéntica. Y para yo poder hacer un estudio, para yo administrar un tratamiento a mi familiar, tengo que tener certeza que le estoy administrando lo mismo. Entre quienes escuchan atentamente está Berta. Ella tiene un cáncer medular en 3ª etapa, pero también a su hija y nieta con epilepsia. Ahora voy a empezar a probar esto, porque no había tomado. ¿Y cómo lo supo? ¿Por qué le interesó? ¿Cómo fue? Porque por el neurólogo que atiende a mi nieta. Ya volveremos a visitar a Berta para ver cómo le funcionó la terapia artesanal de marihuana. El Estado, como decía anteriormente, pueda transformarlo en una política de salud. Aquí hay muchas mamás, hay muchas abuelitas que están sufriendo, hay mucha gente que sufre de problemas, nuestros propios hijos. Eso más que nada es decirles que se pongan en nuestros zapatos. Porque la cannabis alivia y conforta en las enfermedades dolorosas. Yo me pongo en sus zapatos. Porque me duele el sufrimiento de tantos niños que pueden aliviarse usando cannabis medicinal. Yo me pongo en sus zapatos. Porque necesitamos una sociedad más amable y generosa, nosotros nos ponemos en sus zapatos. Ponte en mis zapatos fue el nombre que llevó la campaña apoyando el cultivo terapéutico, que terminó con un grupo de usuarios medicinales entregando una carta en la moneda dirigida a la presidenta Bachelet. Hay 30 agrupaciones que firman esta carta a la presidenta a lo largo de todo Chile. Y lo están haciendo con la frente en alto, mostrando lo que están haciendo, diciendo, estamos cultivando y estamos usando cannabis medicinal. Aquí estoy presente y ya no quiero estar escondido en mi casa. Soy usuario y lo necesito. Diversas manifestaciones que han ayudado a generar conciencia sobre los usuarios de cannabis. Una de ellas fue No más presos por plantar, campaña en la que participó activamente en su calidad de diputado el hoy vocero de gobierno, ministro Marcelo Díaz. Yo en su momento me acuerdo que le plegué esa campaña, ahora hablo como ministro, pero uno es parte también, viene a estos cargos de su historia, a esta consigna que decía no más presos por plantar. Finalmente, efectivamente, había un porcentaje muy significativo de chilenos y chilenas que estaban presos por tener una planta de marihuana en la casa. Pero más allá de haber encabezado como diputado un proyecto de ley que buscaba corregir las incongruencias de la actual ley de drogas, el ministro Díaz hoy reflexiona sobre el tema de fondo. Hoy día tenemos una diferencia con la Cámara de Diputados. Ellos plantean que se legalice el autocultivo domiciliario de 6 plantas. La indicación que nosotros presentamos es para autorizar el autocultivo de una planta. Pero más allá de esa diferencia, que insisto tendrá que ser objeto de un diálogo con los parlamentarios, lo que ambos estamos queriendo decir, el Congreso y el Gobierno, es que nos parece lícito que los ciudadanos puedan cultivar en sus casas marihuana. Enfatiza que el enfoque entre la Cámara de Diputados y el Gobierno no es muy disímil. Donde tenemos que ponernos de acuerdo, sin duda, es el tema de las cantidades. Que no es un tema menor, pero yo diría que no es lo principal. Lo principal es que hay hoy día un cambio de paradigma, que compartimos esa posición tanto la Cámara de Diputados como el Gobierno. En el ámbito judicial, la Corte Suprema en el mes de junio dictaminó un contundente fallo en torno al cultivo de cannabis. El máximo tribunal reconoció la legalidad del cultivo de 7 plantas incautadas a Paulina González, pareja del doctor Milton Flores. Todo ello como parte de un proyecto de vida colectivo destinado al desarrollo espiritual. Un cambio cultural. Chile hoy día es un país más libre que hace 3 años. Hay un país menos prejuiciado que hace 3 años. La relación con la cannabis ha permitido que la cultura completa se pegue un salto hacia la madurez, hacia un análisis más objetivo y riguroso de los elementos. Yo no diría que estamos en presencia de jurisprudencia. Es un antecedente importante que realmente ha considerado una serie de elementos que antes no se consideraban.
Hoy cultivan marihuana colectivamente, como lo han hecho desde siempre, aunque esta vez amparados en que la justicia les reconoce en derecho su condición de hacerlo sin vulnerar ningún marco legal. Tenemos el respaldo ya del máximo referente penal en Chile, o sea, la justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema por unanimidad, los 5 titulares dijeron que nosotros estábamos en derecho, por lo tanto no hay nada de que asustarse. Mientras el doctor Flores hoy cultiva marihuana con la tranquilidad de un fallo favorable de la Corte Suprema, hay otros que conviven con la ansiedad de utilizar cannabis medicinal. No podemos hacerlo por el trabajo de mi esposo y a lo mejor esa es la luz que nosotros necesitamos para nuestra hija. O sea, si yo con medicamentos 12 años, 13 años que iba a cumplir, no he logrado nada y a lo mejor que esa lucecita que se prendió por ahí nos haga efecto y no poder tomarlo por el trabajo de mi esposo, igual es complicado. Jenny vive en una encrucijada. Es por un lado miembro de la agrupación de padres cultivadores de Chillán, pero también esposa de un sargento de carabineros. Cuando te nace un hijo especial, tú no esperas eso. Tú lo que esperas es tener un hijo completamente normal. Y cuando te encuentras con esta realidad y esta enfermedad que de repente es tan estúpida porque un día los niños están bien, al otro día los tienes con estatus convulsivos, los tienes en la UCI. Y esa es nuestra vida, ha sido nuestro recorrer de años. Fue así que buscando alternativas llegó al aceite de cannabis para su hija Nicole, que padece epilepsia refractaria. A los 4 días vi que mi hija tenía alguna reacción positiva. Para mí eso es una puerta, es una luz de esperanza que mi hija en algún momento va a parar de convulsionar. Nosotros no pedimos que nuestra hija sea normal o que alcance un desarrollo igual que un niño de 12, 13 años. Nosotros lo que necesitamos es hacer una vida completamente normal con ella en el sentido de poder salir a la calle, que no convulsione, porque de la nada ya convulsiona. Hoy mantiene el tratamiento interrumpido. Pese a que depende de la solidaridad de los miembros de la agrupación, reconoce que se ha visto tentada en recurrir al mercado negro para brindarle el aceite a su hija. Muy tentada, porque de repente cuando tú ves que tu hija convulsiona y convulsiona y convulsiona, tú de repente no mides. O sea, tú lo único que quieres es tratar de quitarle esas malditas crisis que le dan sin aviso. Entonces uno se ve tentado en la ilegalidad de decir, chuta, ¿dónde podré conseguirlo y todo? Pero también está la parte, como te digo, que yo choco, que es la parte del trabajo de mi esposo. En su colegio, Nicole no es la única que está experimentando con el aceite de cannabis. Tengo en el curso donde está Nicole varios compañeros que están en esta etapa de ir probando, ¿cierto? De ir buscando otras alternativas a lo que es ya la medicina tradicional. La profesora concuerda sobre los beneficios que percibió Nicole cuando le suministraron el aceite. Han habido cambios en realidad bastante notorios. En el caso puntualmente de la Nicole, ha sido una niña que ha bajado sus niveles de ansiedad, ¿cierto? Las crisis que al inicio, de cuando comenzó con nosotros, eran mucho más constantes y de más larga duración. Eso también se vio un cambio. El colegio les brinda las facilidades para refrigerar y administrar el aceite en caso de alguna crisis en los niños que lo usan. Un tema que ha generado más de alguna controversia entre los apoderados. Nos ha tocado también familias que tienen una mirada religiosa como de culpabilidad, si lo hago o no lo hago, si transgredo la ley o no. Creo que el hecho de que los colegios se hagan cargo también, ¿cierto? Y informen a sus padres y apoderados, creo que vamos a ir cada vez mejorando esto. Pero el permitir municipalidades
Tratamientos que inquietan a la Sociedad Chilena de Pediatría. No se han hecho estudios serios, multicéntricos, aleatorios, randomizados en niños que demuestren la eficacia y la seguridad de esta droga. Un poco más al sur por estos días se trabaja a toda marcha para levantar el proyecto más ambicioso de marihuana terapéutica en Chile. Somos el primer medio de comunicación que tiene acceso exclusivo para registrar las imágenes del predio Tierra Santa en las inmediaciones de Quinamávida, donde se esperan sembrar 6.900 semillas de marihuana, lo que tendrá como resultado medicamento para cerca de 4.000 pacientes. Escuche bien, serán cosechados desde acá 1,5 millones de gramos de cannabis. Hoy trabajan a toda marcha porque dicen los agrónomos que pierden cerca de 3 centímetros de crecimiento de planta en promedio por día que llevan de atraso. Nosotros estamos adentro del cerco perimetral que vamos a hacer en este cultivo, donde ustedes pueden ver más o menos la extensión del cultivo, donde está esa persona, hay un avance de 100 metros, donde está la siguiente esquina y la subsiguiente esquina hay una extensión de 100 metros también, que vendría a equivaler a 1 hectárea. Un proyecto que busca a través de estas semillas holandesas producir en Chile el medicamento de cannabis más barato del mundo. En algún momento nosotros nos gustaría regalar cannabis. ¿Por qué no? Hay gente que simplemente nosotros, efectivamente, como tú decís, vamos a tener la medicina más barata a nivel mundial. Va a ser aproximadamente un tratamiento, el tratamiento actual, el que van a adquirir los municipios va a ser 14.500 pesos por persona mensual. En Estados Unidos ese valor sube a 150.000, 200.000 pesos. Alemania, Italia, estamos hablando de 600.000 pesos. Esta vez son 20 municipios los que participarán de esta siembra colectiva. Lo dimos a conocer a la comunidad y ahí dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué Parral no se puede hacer parte de esta iniciativa que va a la vanguardia de lo que es la medicina tradicional? Tenemos que innovar. Hay mucha gente sufriendo con muchos dolores, muchas mujeres con cáncer, muchos niños con problemas y necesitamos buscar alternativas. Pero, ¿qué opinan los quinamavidenses de tener entre sus tranquilos prados esta masiva plantación de marihuana? Por lo menos hasta ahora no hay mucha información acá. El mismo tema donde va a estar la plantación, yo creo que es poca la gente que sabe. ¿Y estás a favor o en contra de la plantación? A favor, totalmente. ¿Por qué? Porque es una ayuda medicinal. Yo creo que va a haber problema. Porque yo creo que no tan solo aquí en Quinamávida hay problema, porque yo creo que van a llegar de otros lados también. Pues. ¿Le da temor entonces que esté cerca esta plantación acá en Quinamávida? Sí, pueden pasar muchas cosas. Siempre que sea en beneficio de enfermedad, está bien. ¿Está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Correcta y vigilada, yo pienso que sí, que vaya que sea una buena causa. Pero, no sé, que tiene que ser como bien supervisado eso, yo creo. Son personas de trabajo, bien esforzadas, que su gran mayoría se dedica a lo que es a la agricultura. Por lo tanto, obviamente que esta preocupación se ve más acrecentada en estas personas que no están acostumbradas a este tipo de situaciones, digamos. Llama la atención de los vecinos que carabineros encargados de incautar las plantas de marihuana sean hoy quienes deban custodiarlas. Hay gente que desconoce este tema que establece la ley 20.000, donde el Servicio Agrícola Ganadero sí autoriza el cultivo de ciertas siembras del tipo cannabis, y se les da a conocer también que como establece la ley, sí se puede hacer estos cultivos, en este caso como lo pidió la Fundación para fines terapéuticos. Y la verdad de las cosas es que es más que nada un desconocimiento de la población, pero ya una vez que se les da a conocer este tipo de situaciones, ellos sí lo toman de la mejor forma. ¿Quiénes pueden plantar marihuana hoy día en Chile? Bueno, cualquier persona que haga este procedimiento. Tiene el procedimiento de pedir una autorización al SAC para la plantación, la siembra y posteriormente la cosecha. ¿A cuántas personas ha autorizado usted en todo En este momento dos personas. Fundación Daya. Fundación Daya. La Florida y Quinamávida. La Florida y Quinamávida.
Pero ¿cuáles son los requisitos generales para aprobar una solicitud de plantación, siembra y cosecha de marihuana en Chile? Nos obliga a tener absolutamente identificado el lugar. ¿Quién es el titular? ¿Cómo se va a acercar? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cuáles son los procedimientos que no nos corresponden a nosotros, sino que le corresponde a la policía o a investigaciones? ¿Cómo se va a cuidar el predio con el propósito que no hagan mal uso de esta siembra o plantación? Y así, mientras se afinan los detalles del terreno para una nueva plantación, otros avanzan en paralelo a la espera de concluyentes resultados en investigación. No todos los cannabinoides tienen los mismos usos. Cuando tienen más CBD se utilizan más en la epilepsia y cuando tienen más THC se utilizan más en el tema del dolor. Los cannabinoides, al parecer, tuvieran algún efecto en algunas patologías, en algunos síntomas. No hay estudios con evidencia científica de eficacia y seguridad de estos cannabinoides. ¿Cómo lo ve el mundo académico esto? Hay diferentes opiniones. ¿Está dividido el mundo académico respecto a este hecho puntual? Yo creo que sí, que sí hay personas que son reticentes, bueno, uno tiene que respetarle. ¿Pero por qué se genera la controversia? Tiende a generarse la sensación de que la marihuana sirve para todo, que es como la panacea para múltiples enfermedades, ¿ya? Y la verdad que eso dista bastante de la realidad, ¿ya? La marihuana tiene más de 500 componentes, algunos de los cuales pueden ser benéficos para estas problemáticas en que se están estudiando, otros de los cuales no se sabe cuál es el efecto y otros que claramente producen problemas como adicción, ¿no es cierto?, y dificultades en la memoria, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Llegan también otros pacientes que no han completado todavía todo el arsenal terapéutico que uno les puede ofrecer y que de repente están optando por abandonar los tratamientos tradicionales cuando todavía existen pruebas terapéuticas que pueden ser muy buenas y yo creo que eso pone en riesgo a la población, especialmente niños y adolescentes en nuestro país. Existe preocupación en las autoridades por el sostenido aumento en el consumo recreativo de marihuana que ha llegado en el último tiempo a niveles nunca antes registrados. Chile, según estadísticas de la Organización de Estados Americanos, ostenta el primer lugar continental en consumo de marihuana en población escolar. Nosotros pasamos de una década de tener un consumo entre el 2001 y el 2009, más o menos 14% era la prevalencia en ese periodo, durante una década. Y del 2009 al 2013 se duplicó a 30,6%. En escolares, entre octavo y cuarto medio. Una cifra que ha ido escalando preocupantemente en los últimos años y que enciende la alerta hacia el consumo recreativo de marihuana en nuestros jóvenes. Lo vemos en el hospital público, alrededor de la periferia, niños de 6, 7 años fumando. Un poco porque los padres tampoco han trivializado el tema de la marihuana, que no le hace efecto. Entonces a veces por dejarlos tranquilos le dan un... Entonces es un tema importante desde el punto de vista educacional. El adulto, al ser adulto, tiene su responsabilidad, tiene su capacidad de decisión, de decidir. Por lo tanto, ahí la discusión es otra. Pero en los niños, en los adolescentes, en aquellos cerebros que están en desarrollo, el colegio médico y las sociedades científicas se oponen terminantemente. La Universidad Diego Portales ha realizado una encuesta anual sobre si se debería permitir el consumo de marihuana en nuestro país. En los últimos 2 años, la aprobación ha ido en aumento y el rechazo decreciendo, situándose durante el 2014 en un 46,6% la población que apoya aprobar el consumo privado, mientras un 49% lo rechaza. Transcurridos algunos meses desde el taller de autocultivo en Curicó, llegamos hasta Sagrada Familia para ver cómo le resultó el tratamiento de aceite de cannabis. A ver. Acá vivo yo con mi esposo y la enfermedad que tenemos, que yo tengo un cáncer medular en 3ª etapa. Ya, mi hija tiene la epilepsia refractaria con una discapacidad del 70% de hipoacusia. Ya, ¿y su nieta? Mi nieta tiene una epilepsia también no refractaria y con discapacidad mental.
Pese a que en su hogar de los 4 integrantes, 3 están enfermos, los mayores decidieron reservar el aceite para Antonia, que a sus 13 años dicen lo requiere mucho más que ellos. Ha ido bien, porque cuando ha tomado duerme tranquilita toda la noche. ¿No tiene convulsiones? No ha tenido convulsiones como antes, muy a lo lejos, porque antes le daban todos los días o en la semana 2 veces. ¿Y ahora? Y ahora pasa un mes que no tiene convulsiones. ¿Se le ha ido bien? Sí, ha ido bien, sí. ¿Están contentos? Sí, pues, sí. Berta nos cuenta que está preocupada porque el aceite está pronto a acabarse. Y pese a que quiso comprarlo, notó que le estaban vendiendo uno distinto. Por favor, lo ayuden a conseguir el verdadero aceite, porque aquí hay mucha gente que anda vendiendo aceite, pero no es el verdadero aceite que uno necesita, porque lo comprobé, porque un caballero andaba vendiendo, y yo le dije que me mostrara la gotita. No, pues, y la gotita es blanca, y la verdadera gotita no es blanca, es verde. Es verdecita la verdadera, la que lo dieron nosotros. ¿Y cuánto le vendían el aceite? Lo venden a 8.000 pesos. Pero lo más barato, venden hasta 15.000 pesos. A poco más de 100 kilómetros al sur de la casa de Berta, en Quinamávida, este lunes se dio inicio de la siembra oficial de las 6.900 semillas importadas directamente desde Holanda. Registro al que Informe Especial tuvo acceso exclusivo. A poco más de 100 kilómetros al sur de la casa de Berta, en Quinamávida, este lunes se dio inicio de la siembra oficial de las 6.900 semillas importadas directamente desde Holanda. Registro al que Informe Especial tuvo acceso exclusivo. Hemos revisado el sitio, lo hemos inspeccionado, hemos visto los avances que han tenido y hemos fiscalizado que se cumplan todos los aspectos que están puestos en la resolución que da inicio a lo que estamos viendo hoy, que es la siembra de la cannabis. Este es un proyecto de investigación que busca justamente poder generar mayor conocimiento, mayor ciencia en nuestro país en relación al uso terapéutico de la cannabis. Un proyecto de investigación que además va a ser liderado por 3 instituciones públicas de salud, lo que nos parece muy relevante, y que además va a beneficiar a 4.000 pacientes que van a participar de estos estudios clínicos, ¿cierto? Y que se van a beneficiar durante un tiempo prolongado con este tratamiento. La autoridad supervisa cada detalle. Todo está en regla para ver crecer aquí en los próximos meses 1 hectárea de marihuana, con plantas que bien podrían superar los 3 metros de altura. A lo ancho, que son 110 metros lineales, van a haber aproximadamente 63 hileras de plantas, ¿ya? 63 hileras de plantas, y a lo ancho del terreno, que son los 86 metros, va a haber una planta por metro lineal de avance, dando un total de 6.900 plantas de cultivo para cosecha. Proyecto que, como vimos, espera beneficiar a 4.000 pacientes con marihuana medicinal que hoy se investiga simultáneamente en laboratorios y universidades de nuestro país. Durante el próximo año debiésemos tener novedades sobre el primer medicamento hecho en Chile de cannabis. Un nuevo escenario que se proyecta también genere cambios en la actual Ley 20.000 de drogas. En eso justamente trabaja hoy la Cámara de Diputados. Hoy en Chile ya el mundo social está abierto a esta regulación, entendiendo que esto no es ni el chipe libre ni la puerta abierta a la droga. Es solo una pequeña ventana que rescata el uso terapéutico, una tenencia mínima de hasta 2 gramos eventualmente y un autocultivo muy controlado y regulado por las autoridades del Estado para aquellas personas que quieren consumir este producto de manera absolutamente fiscalizable. El uso de la marihuana por fines médicos tiene que tener un tratamiento y el fin del que fuma marihuana tiene que tener otro, y eso hay que estudiarlo y evaluarlo. A mí no me gusta, pero yo no quiero imponer mis pensamientos a otros. Depende. Si alguien quiere fumar marihuana en su casa, yo creo que no tiene ningún problema. Un tema que paulatinamente se apodera de la discusión pública, del debate, en una sociedad más empoderada e informada.
si nosotros comparamos con el pasado, estamos progresando como país, tenemos una mente más abierta y podemos obviamente buscar soluciones a aquellos pacientes que por otras vías no las encontrarían. Sigue la misma suerte de otros varios temas que antes no se trataban, ¿no es cierto?, en la sociedad, o se trataban muy oscuramente o muy tangencialmente o con puntos de vista que eran categóricamente aceptados por buena parte de la sociedad y hoy no. ¿Para qué voy a citarle ejemplos? Usted conoce mucho, ¿no es cierto?, pero es clarísimo que cuando yo estudié Derecho las cosas tenían una perspectiva y hoy tienen otra. Lo único cierto es que Chile prohíbe el cultivo a menos que se justifique que es para uso personal y próximo en el tiempo. Lo otro, como vimos, es contar con la autorización del SAC, que hasta ahora solo la ha brindado en 2 oportunidades. Las cifras del año 2014 sitúan en cerca de 250.000 las plantas de marihuana incautadas por la policía. Si tuviera que hacer emitir un juicio respecto a lo que siento que ocurrió entre el 2011 y el 2012 y hoy, es que hubo un cambio radical de aproximación y perspectiva que nos puso más a tono con lo que se está discutiendo en otras latitudes, en otros países, que permite, a mi juicio, que podamos tener muy prontamente una legislación más moderna y acorde con la realidad del fenómeno de las drogas y particularmente de la cannabis. La Cámara ya recibió las indicaciones del Ejecutivo, que, como vimos, redujo el porte y la plantación contenida en el proyecto original. Antecedentes que hoy son parte del debate. A dejar a firme el autocultivo por un número de plantas que ojalá pueda estar en torno a 2 gramos, a 2 plantas, la tenencia y porte con un umbral máximo de 2 gramos, es decir, por sobre 2 gramos se considera microtráfico, y por debajo 2 gramos podría ser considerado de consumo individual, próximo y privado. Si es legal el consumo, entonces usted puede tener una planta y es suficiente para su consumo en su casa, ¿verdad? Ese tipo de cosas que es lo que me parece que es esta etapa. Ahora, si usted me dice, no, pasamos de frentón a 4 o a 6, también lo resolverán los parlamentarios, pero lo que no me gustaría es que como resultado de decir 4 o 6, todo aquel que tenga termina siendo alguien que ayuda a vender o a propagar lo que le sobra, por así decir, con sus amigos o su vecindad. Un dato curioso, la primera farmacopea de Latinoamérica fue chilena. En su última edición, en el año 1941, ya se establecía la cannabis como un producto farmacéutico. Así como el consumidor puede saber cuánta proteína tiene en un alimento X o cuántas calorías le está dando para ver si engorda o no engorda, en el caso de la farmacopea va a decir cuánto tetrahidrocannabinol tiene, cuánto es su humedad, si se va a preservar en el tiempo, si está apto o no para ser incorporado en un medicamento. Hoy trabajan afinando detalles en la actualización de la nueva farmacopea chilena, donde la cannabis estará una vez más presente. Parte de cómo van cambiando los tiempos, de cómo se va desarrollando el progreso en las sociedades. Entonces usted va a publicar esto y no quiero ni ver lo que me van a mandar a decir una vez que salga este informe especial y esto que estamos comentando. Pero es parte del mundo moderno. Y en consecuencia, ¿cómo crea usted instrumentos para escuchar lo que dicen las redes? Porque la discusión se va a producir igual. ¿Cómo hago para canalizar esa discusión de una manera constructiva? Que termine en algo positivo. Que la discusión se enriquezca, que el debate progrese. Argumentos a favor, argumentos en contra de un tema universal del que nuestro país parlamenta. Todos ellos, como vimos, hoy demandan resguardos clínicos, legales y también sociales. Ahora se atreven a dar la cara, sin miedo, dispuestos a compartir con nosotros sus experiencias. ¿Qué pasará en un futuro con la marihuana en Chile? No hay certezas, tampoco consensos. Lo único claro es que hoy la realidad supera la legalidad.